Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, después de un fin de semana largo, indudablemente que los he extrañado, ¿eh? Aquellos que me siguen en esta sala en vivo por Instagram, indudablemente se deben haber sorprendido nuevamente porque en general entramos a las 10 de la mañana, pero a veces cuesta coordinar los horarios con nuestros entrevistados, porque cada uno tiene su trabajo. Y entonces con mi entrevistado de ahora coordinamos ingresar a las 11 de la mañana y a mí me gusta ser muy puntual y aquí estoy. Bueno, después de un fin de semana cargado de muchísima actividad, pero fundamentalmente un fin de semana cargado de debate, con parte de la sociedad movilizada. Después del reportaje voy a analizar esta cuestión porque no quiero involucrar tampoco a mi invitado con mis opiniones. Y un fin de semana en donde la figura del padre de la patria medio como que estuvo tironeada, usada por los políticos, esa figura para frases sin contextos del general José de San Martín, nuestro padre. Mencionó el tema de la reforma judicial en el medio del tema de la pandemia. Y a mí me parece que se saca de contexto un tema tan importante como lo es el servicio de justicia. La reforma judicial, que es tal vez uno de los temas que los políticos vienen mencionando desde hace años, no es desde ahora, desde hace años, pero parece que no es el momento porque se confunden los temas, el tema pandemia y el tema reforma de la justicia. Como es un tema muy serio, yo me he propuesto consultar a personalidades que tengan autoridad, que tengan conocimiento para hablarnos de la reforma judicial. Y uno de ellos es el doctor César Grau, que está en línea, a quien lo voy a saludar y le voy a agradecer de haber aceptado esta entrevista en vivo y en directo por Instagram. ¿Cómo estás, César? Mucho gusto, soy Oscar Flores. Buen día. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, un gusto participar contigo acá en este vivo de Instagram. Es mi primer vivo que hago, así que va a ser un gusto participar contigo y charlar de estos temas tan importantes, ¿no? ¿Cómo fue el fin de semana largo allí en Rosario? Porque estás en Rosario, tu ciudad donde naciste allí, César. Sí, soy rosarino, toda mi vida la he transcurrido ahí. Y bueno, es una ciudad que está con características propias, ¿no? Tiene mucho de Buenos Aires, de la capital federal, y también tiene muchos tintes provincianos, así que tiene de todo un poco, es una linda ciudad para vivir y para estar. Muy linda ciudad, además está en el corazón de una vía hídrica, vaya, histórica y también gran disputada, ¿no? Por los poderes, ¿no? Como es el Paraná. Sí, y una capital frustrada, una capital de la Argentina frustrada. Incluso hubo una ley de federalización de la ciudad de Rosario, se la declaró capital, y el diario más antiguo de la Argentina, que sigue saliendo, se llama el diario La Capital, el diario El Decano de la prensa argentina, la capital de Rosario, porque se había declarado capital de la República. Después Sarmiento vetó esa ley y no se logró implementar. El tema de la cuestión capital es fundamental para todo este tema que vos introducías de la reforma judicial. ¿Y por qué te digo esto, Oscar? ¿Por qué? A ver. El 75% de todos los fondos destinados a la justicia, al Poder Judicial, se gastan en Capital Federal. Y sí. El 25% restante para las 23 provincias argentinas. Así que ahí tenemos el primer punto de la disparidad
de que decimos en el artículo 1 de la Constitución, este librito tan maravilloso que es la Constitución Argentina, que adoptamos un sistema representativo, republicano y federal. Así que somos federal por declaración de principio en el artículo 1, pero en lo concreto bastante unitario. Yo me puse a pensar por qué había oposición a la reforma judicial desde el punto de vista técnico y en lo concreto de lo que representa el proyecto. Y uno de los puntos puede ser ese, ¿no? Hay una resistencia a que se pase mucho de lo que es la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Como debe ser, está en el artículo 129 de la Constitución, la ciudad de Buenos Aires pasó a tener un estatus casi de provincia, ¿sí? Como una especie de ciudad-estado. Y también el presupuesto. Fíjate que hoy por hoy, cuando vemos las conferencias de prensa de los tres gobernantes con mayor poder de la República, está sentado allí el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto con el principal distrito del país, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y después la nación. Exactamente. Una de las consecuencias de la reforma constitucional del 94, una consecuencia no querida, fue favorecer el unitarismo, ¿sí? Porque al eliminarse lo que se llamaba el colegio electoral, que es como el sistema norteamericano, se lo copiamos a Estados Unidos, provincias chicas pasaron a perder importancia. Ejemplo, San Luis, ¿qué población tiene? ¿Medio millón de habitantes? Aproximadamente. Bueno, La Matanza tiene casi 3 millones, es decir, 6 veces la provincia de San Luis. Es como San Luis, San Juan, Catamarca, 3, 4 provincias argentinas, una sola ciudad del gran Buenos Aires, del conurbano. Con lo cual, el tema del federalismo se vio bastante atacado con este tema. Entonces, bueno, uno de los puntos conflictivos es ese, el traspaso, y solamente se está planteando el traspaso de la justicia penal a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos también la justicia civil, la justicia laboral, un juicio de desalojo de un ciudadano de Buenos Aires, un cobro de un pagaré de un comerciante a un proveedor. Si lo tenemos que pagar nosotros, los santafesinos, los puntanos tienen que pagar el servicio de justicia. ¿Por qué? Si es la justicia, lo que se llama la justicia ordinaria. César, vos que has hecho todo un estudio comparativo de cómo es la situación de cada distrito, y por supuesto has sido candidato a integrar el Consejo de la Magistratura, y me comentabas fuera de esta conectividad que ganaste en San Luis, ¿no? Sí, fui por suerte, tuve la oportunidad de exponer las propuestas para San Luis, y bueno, resulté ganador en la provincia de San Luis, ¿sí? Tiene 3 colegios de abogados muy activos, y sigo en contacto con ellos, ¿no? Ellos ahora tienen la intención muy buena de crear una caja de seguridad social, una caja de jubilaciones para sus afiliados matriculados, lo cual va a significar un avance muy bueno para todo lo que es la seguridad social de la profesión de los abogados en este contexto tan difícil, ¿no? que se está viviendo, especialmente en materia de seguridad social, de jubilaciones, la incertidumbre, la emergencia casi permanente que se atraviesa. Así que en ese sentido es muy buena la iniciativa que está teniendo, digamos, la abogacía de San Luis de continuar con esto. Sé que están también conectados con las universidades, así que es un trabajo de todos esto, ¿no? De todos para mejorar y para conseguir superar y romper el centralismo porteño, que es uno de los grandes males de la Argentina. Eso no me canso de decirlo. Cuando la gente habla a favor o en contra de la reforma de la justicia, dicen, porque cortan camino y dicen vamos a reformar la justicia. Pero lo que se trata es que hay un gran desconocimiento del proyecto que tiene el gobierno para reformar parte del Poder Judicial, y vos te has referido ya al sistema penal.
¿Existe ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cuántos artículos tiene? ¿Vos lo tenés al proyecto? Sí. Hay dos cuestiones para analizar este tema de la reforma judicial. Una cosa es un proyecto de ley que mandó el presidente, lo ingresó al Senado y actualmente está en tratamiento en el Senado. Ese es el proyecto que tiene varios puntos interesantes que ahora te voy a comentar. Una segunda parte de la reforma judicial es la creación de una comisión asesora con notables, especialistas en la materia, que va a trabajar durante 90 días y va a elaborar 4 propuestas sobre 4 temas. Va a trabajar sobre 4 temas. Uno, el tema de la Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento de la Corte, el número, cómo debería ser el sistema de una Corte mejor, que funcione mejor, que también lo vamos a analizar. El tema del Ministerio Público estoy hablando de los fiscales, esencialmente, ¿sí? Los fiscales y los defensores, pero bueno, esencialmente se centra en el rol del Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura, que es una gran deuda pendiente y que también te voy a comentar, que tiene 4 misiones fundamentales. La Constitución le dio 4 misiones al Consejo, y en mi criterio no cumple con ninguna. Ninguna la cumple bien, ¿sí? Una es la selección de los jueces, vemos que no elige a los mejores. La otra es el régimen disciplinario de los jueces, vemos que también está haciendo falencia. La otra es la administración de los recursos, ya con esto que te dije un poco del centralismo y de otras cosas, vemos que no se está cumpliendo acabadamente. Y la cuarta es la reglamentación de todo lo que hace al sistema de justicia, al Poder Judicial. Y está en un estado de quietismo total. El Consejo de la Magistratura está en un estado de crisis. Y el cuarto punto de la comisión asesora que va a tener que expedirse es la justicia popular, lo que se llama métodos de acceso a la justicia, entre ellos el juicio por jurado, exactamente, que también lo traemos del sistema norteamericano. Bien. En Estados Unidos es muy popular, en los 50 estados norteamericanos, en la mayoría existe el juicio por jurado. Nuestra Constitución lo menciona 3 veces, no solamente una, sino 3 veces el sistema de juicios por jurados. Empecemos por el primero. Con la ley. Vamos a la ley, que es lo que va a salir, aparentemente saldría este mes o el mes que viene. La ley tiene 2 partes esenciales. Una está referida a todo lo que hace a Capital Federal, y una segunda parte, esto lo divido yo, es una sistematización como para que lo entienda el público, ¿no? La segunda parte hace al interior del país. En lo que hace a la parte de Capital Federal, se unifican fueros, se unifica lo que era el fuero penal económico con el penal federal, se unifica la justicia civil con la contenciosa administrativa, se crean algunos juzgados más y el resto se le debe pasar a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea que no pasa a ser más competencia, digamos, de la nación, sino se encargaría Rodríguez Larreta, su gobierno, su propio Consejo de la Magistratura, que la ciudad de Buenos Aires tiene su propio consejo, en fin, pasarían a ser jueces municipalizados. Es un proceso que pasó con los territorios nacionales. Por ejemplo, el último territorio nacional fue Tierra del Fuego, que se transformó en provincia en 1991. Los jueces que estaban en Tierra del Fuego, islas y del Atlántico Sur y Malvinas, claro, ¿no? Claro, eran jueces nacionales, tuvieron la opción de provincializarse, o bueno, lo tuvieron ahí en un limbo hasta que se jubilaran, en fin, se buscara alguna. ¿Qué es lo que va a pasar acá con este sistema si se aprueba en definitiva? La segunda parte, que es la parte interesante, porque digamos, todos los medios nacionales se centran en esa parte de la reforma, que es la reforma de Capital Federal. En Comodoro Pi, que Luis Pi se ha hecho conocido por todos los argentinos, no por sus hazañas en el sur, sino precisamente por ser la calle donde está ese tribunal tan emblemático y tan oscuro, ¿no?, para los argentinos. La segunda parte, que era interesante, es que se crean 94 juzgados federales en todo el país, nuevos, en el interior. Se crean 94 juzgados, lo tengo acá anotado, 85 fiscalías y 23 defensorías generales.
¿Eso está bien o es un exceso? A ver, las funciones esenciales del Estado es brindar seguridad, justicia, salud, educación. Digamos, las funciones esencialísimas. Después, si da más cosas, bueno, mejor. Pero esas cosas las tiene que dar bien. Es decir, ¿qué le toca a San Luis? A San Luis le crean 2 juzgados federales más, uno para la ciudad de San Luis capital y otro para Villa Mercedes. ¿Qué van a decir los juzgados? Nosotros no queremos que nos creen más juzgados, sería un sinsentido. Le crean una fiscalía más y una defensoría más. Pero estaría bueno que San Luis tuviera una cámara de alzada, una cámara federal, porque ahora la justicia federal depende de la Cámara Federal de Mendoza. ¿Y antes cómo era? Esa es la gran deuda pendiente. Cuando yo estuve en el 2014 ahí por San Luis haciendo la campaña como abogado para el Consejo de la Magistratura, una de las propuestas esenciales que sigo sosteniendo es que cada provincia tiene que tener una Cámara Federal. Y tiene su explicación esta. La justicia federal nace con Urquiza, ¿sí? Con la sanción de la primera Constitución con Urquiza. ¿Qué logró Urquiza? Poner un juez federal en cada provincia argentina, un juez federal de primera instancia, ¿sí? En aquel momento había 14 provincias nada más, ¿sí? Después se fueron creando más, el resto eran territorios nacionales. En 1902 se crean las primeras 4 cámaras federales del país. Una de ellas es la Cámara de Mendoza, San Juan, San Luis y Capital Federal. O sea, se crea una cámara para las 3 provincias cuyanas, pero el asiento estaba en Capital Federal. Atendían esos jueces en Buenos Aires, 1902. Mire si tenemos historia de un federalismo medio mentiroso, ¿no? Medio unitario, digamos. Bastante unitario. Bueno, finalmente se traslada a Mendoza la Cámara, pero tiene asiento en Mendoza, y Mendoza tiene jurisdicción sobre su propia provincia, sobre San Juan y sobre San Luis. Lo ideal sería destinar 3 jueces para San Juan y 3 jueces para San Luis, y que esas provincias tengan su propia Cámara. Como otras provincias tampoco tienen Cámara, Jujuy no tiene Cámara Federal, y sin embargo a Jujuy le están destinando... con esta reforma nueva, le están creando 8 fiscalías, ¿sí? Porque tiene todo un tema de narcotráfico bastante grave, y Salta también, ¿no? A Salta le están destinando 10 fiscalías nuevas, le están creando. Es decir, hay una inversión importante. Después, bueno, las personas que tienen que ir ahí tienen que ser las mejores, los mejores seleccionados, personas honestas, transparentes. Eso es otra cuestión. Pero que se creen juzgados para el combate... Ahí te quiero preguntar, es el sistema de elección de los jueces, porque esto es clave, porque vos podés reformar toda la burocracia de la justicia, pero si vos no tenés jueces probos, jueces que sean honestos, jueces que se pongan la camiseta de la justicia va a seguir siendo un caos. Y ese es uno de los grandes temas pendientes que tenemos en Argentina. No hay un monitoreo permanente a los jueces, permanente en el sentido de que una persona llega a juez, digamos que llega con todos los méritos a ser juez, ¿sí? Que no llega, digamos, por acuerdos políticos, ni por ninguna otra cuestión, digamos que no sea su propia capacidad. Pero después no está obligado a hacer cursos, a capacitarse, no tiene un monitoreo acerca de cómo es su producción. De hecho, hay un montón de mitos en la justicia argentina y en la sociedad que se han instalado, que dicen los jueces no se los puede juzgar por sus sentencias. Lo ha escuchado eso, Oscar. Sí. ¿Y por qué lo vamos a juzgar a los jueces si no es por su sentencia? Claro. Que es su producto. Es todo lo contrario. A los jueces hay que juzgarlos por su sentencia. Un mal juez se ve no por cómo se vista, si tiene una corbata roja o una corbata verde, azul, sino por cómo resuelve. Y más en temas penales, ¿no? Que son temas muy delicados, ¿sí? Después nos quejamos. Enganchamos al otro tema. La nación, el sistema federal, ¿cómo juzga a los jueces? Porque en los sistemas provinciales, en San Luis, por ejemplo, existe el jurado de enjuiciamiento. ¿Y a nivel federal también?
Sí, a nivel federal existe el proyecto de ley, de ley que ya está en el Senado. Estamos hablando de la primera parte de lo que se llama la reforma judicial. Tiene un capítulo muy interesante destinado a que se tiene que sancionar un código de ética para los jueces. ¿Usted puede creer, Oscar, que no existe un código de ética para los jueces? Es decir, bueno, a un juez se lo juzga si comete un delito, lo que se llama la mala conducta, pero no hay un código de ética que regule como tenemos los abogados, ¿sí? Claro. Hay un código de ética, los médicos tienen también su código de ética que tipifica ciertas conductas que pueden no ser delitos, pero que sí son sancionables. Claro. Así que la ley manda a que se elabore este código de ética, a que se adopten unos principios de ética internacional, que son los principios de Bangalore, que garantizan la independencia también judicial. La independencia judicial también tiene que estar de la mano de tener buenos jueces. Totalmente. O sea, no quiere una independencia judicial con malandras, con sinvergüenzas ejerciendo la función judicial, ¿sí? Totalmente. O sea que la sociedad tiene que estar monitoreando en forma periódica estas cuestiones. Más cuando estamos hablando de cargos vitalicios. ¿Sí? Bueno, esa es la otra, ¿no? La gente cuando dice el pueblo, dice, claro, llegás a juez y ya está, tenés comprada la vida tuya, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, porque son cargos vitalicios. Entonces, integrantes de la Corte Suprema de Justicia que ya completaron su vida biológica, digamos, normal o... Bueno, le tendríamos que agradecer a la gente que llega a esa edad a cumplir funciones tan importantes de jueces. Pero, digo, ¿debería ser reformado ese concepto de jueces vitalicios? Totalmente, Oscar. En el mundo se ha abandonado, mayoritariamente los países importantes del mundo abandonaron el sistema vitalicio en los cargos. En América Latina también. Por ejemplo, en Uruguay los jueces de la Corte Suprema duran 10 años en sus funciones, en México duran 15 años y después se jubilan y chau, se van a su casa, no tienen, digamos, otra posibilidad de reelección o de renovación, ¿sí? En ese sentido lo digo. Y bueno, en sistemas europeos es muy común que tengan duración. Suiza, que es la democracia, digamos, más parecida a la democracia clásica, a la democracia griega. En Suiza no hay división de poderes, no sé si sabía, Oscar. En Suiza hay un solo poder, que es el pueblo, el legislativo, que a través de la Asamblea Federal elige al presidente, al vicepresidente y elige a los miembros del Tribunal Federal Supremo. Y los elige por un plazo. Una utopía, no es una locura, lo que a veces dicen algo, bueno, votemos, que el pueblo decida definitivamente qué hay que hacer con los temas tan polémicos, ¿no? Sin embargo, la Constitución argentina tiene el sistema de consulta popular, que puede ser vinculante o no, que no se usa nunca. No, se usó solamente una vez, previa a la reforma de la Constitución, cuando fue el conflicto del Beagle, en el año 84, y no estaba en la Constitución. Así que sí, son deudas pendientes esas, Oscar. Y el tema del carácter vitalicio es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso, en el tema de la Corte Suprema, es muy delicado nombrar un juez de la Corte Suprema que tenga 40 años, 45, 50, porque lo vas a tener hasta los 75. Hay una cláusula de la Constitución que dice que a los 75 años habría que pedir un nuevo acuerdo, que eso en su momento se discutió, Fait interpuso una acción de que no se le aplique a él, Hayton de Nolasco también la cuestionó, pero en definitiva está escrita en la Constitución y debe cumplirse. Una de las propuestas al respecto es que los jueces nuevos que se vayan a nombrar en la Corte Suprema tengan por lo menos 65 años de edad. Con esto usted se garantiza que no estén más de 10 años en el cargo. Se vayan. Me parece que es una salida interesante, una autolimitación que deberían hacerse los poderes del Estado, porque la tentación de poner a alguien muy joven siempre está. Entonces pongo a alguien joven, lo tengo 40 años
en la Corte, y en 40 años cambia el mundo. ¿Cómo cambió del año pasado a este año el mundo? Y la otra pregunta que te hago, y que se hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué cada gobierno que viene toquetea la Corte? Que pongo uno, que saco dos, que pongo el que me gusta a mí, que saco aquel porque no me gustó el fallo. ¿Por qué cada gobierno toquetea la Corte? Y porque es un poder muy poderoso. El poder judicial es un poder vertical, es como si fuera las Fuerzas Armadas, digamos, o la Iglesia Católica. Es un poder de características vaticanas, ¿sí? Tenemos la Corte Suprema, que es la cabeza, cámaras de apelación que ejercen la superintendencia, y juzgado de primera instancia. Y no debería ser así, pues el artículo 114 de la Constitución dice otra cosa. Dice que la administración del Poder Judicial está en cabeza del Consejo de la Magistratura, que tiene miembros que se renuevan cada 4 años, ¿sí? Hay diputados, senadores, abogados, jueces de todas las instancias, académicos, y es el Consejo el que debería ponerse los pantalones y administrar el Poder Judicial. No lo sigue administrando la... ¿Por qué no pasa que el Consejo de la Magistratura se ponga los pantalones? ¿Por qué? Muchas circunstancias, no ha estado a la altura en sus sucesivas integraciones, ¿eh? No estoy haciendo hincapié en esta ni en la anterior. El Consejo de la Magistratura ya se creó en el año 1994 con la Constitución y empezó a funcionar en el año 98. Demoró 4 años en implementarse. Ya tiene 22 años de funcionamiento y esto es una deuda pendiente. El Consejo de la Magistratura es el que debería estar administrando realmente el Poder Judicial. A ver, un ejemplo. Un secretario de un juzgado, ¿quién lo designa? De un juzgado federal estoy hablando, ¿sí? Es designado a dedo cuando hay una ley vigente que no se aplica desde el año 2013, que se llama de ingreso democrático, que debería hacerse un concurso público para que cualquier ciudadano en condiciones reglamentarias pueda participar y poder acceder a ese cargo. Entonces, como es, en la actualidad no se aplica. El juez propone, dice, no, a mí me cae bien, me gusta Oscar porque yo lo conozco, entonces lo propongo, eleva la propuesta a la Cámara y la Cámara hace la designación y la Corte como que da la bendición final. Así es la designación de los empleados en el Poder Judicial argentino actualmente. Por eso se habla de la familia o familia judicial, ¿sí? Porque en definitiva... Sí, hay puestos heredables, digamos. Un juez que pone después al hijo y el hijo pasa a ser, deriva el apellido que generalmente se llama igual y le pone la aclaración hijo, y entonces uno se da cuenta que hay jueces que trabajaron todo el siglo XX con toda su familia. Sí, se da el caso, en realidad se da el caso de cruzamiento. A ver, vos tenés tu hijo y no lo podés designar en tu juzgado, sino que lo designa el juez del otro juzgado, designa a tu hijo, pero vos a su vez en compensación le designás a la hija, a la sobrina o el sobrino del otro juez en tu juzgado. Pues la prohibición legal es que no puede haber parientes en un mismo tribunal, pero ya le han encontrado la vuelta. Los argentinos somos geniales para eso, ¿eh? Para encontrar la vuelta, la trampa a cualquier cuestión. Pero bueno, el Poder Judicial hace falta oxigenarse. Una de las cosas que te quería comentar, hay encuestas que se ha hecho y una institución muy, muy seria que es el Observatorio de la UCA, el que hace la medición de la pobreza, la deuda externa, hizo una medición de la confianza en las instituciones. La peor institución conceptuada en la Argentina, peor que los sindicatos, peor que es el Poder Judicial. Casi el 90% de desconfianza en el Poder Judicial. Y yo creo que es verdad. Es más, creo que hasta se ha quedado corto, porque 9 de cada 10 argentinos desconfían del Poder Judicial. Sí, es cierto, pero yo quiero encontrar ese argentino que confíe y que diga, no, qué buen Poder Judicial que tenemos. Ayer hubo una manifestación. Claro, ayer hubo una manifestación contra la reforma judicial. Yo les querría preguntar que si les parece que está bueno el Poder Judicial que tenemos. Yo creo que no lo podrían afirmar. Nadie podría
Vos sabés que el fundamento de gente que participó ayer de la marcha, que se confundía si era una marcha anti-cuarentena y anti-reforma judicial, qué casualidad están unidos esos dos conceptos, pero hay gente que explica por qué ahora una reforma cuando el Congreso de la Nación sesiona la mitad presencial y la mitad virtual. Hagan una reforma después que pase la pandemia. Pero después que pase la pandemia seguramente viene otro mal, o no tenemos dinero, o es un viento fuerte. La cuestión es que hay sectores de la población, no los puedo cuantificar si son muchos o pocos, que quieren seguir manteniendo esta situación de privilegio, ¿no? Exactamente, eso se llama complejo de nirvana. Es decir, esperemos a que las condiciones sean tan perfectas, que tengamos días bucólicos, que no esté nublado, que el día sea espectacular para recién hacer algo. Ese día nunca llega y nunca se hace nada. En definitiva se termina quedando con un status quo peor. Entonces empecemos a reformar, hagamos esto, empecemos con esto. Bueno, hay que crear la Cámara en San Luis, a mí me convence eso. Entonces pidamos que se incorpore esa modificación. El tema de la pandemia y los medios presenciales y no presenciales es uno de los puntos que sería importante tener presente en la reforma judicial. La eliminación del expediente papel, que un juicio no pueda durar 10 años. Hoy un juicio dura 5 años, 8 años, 10 años. Si le pregunta a cualquiera que tuvo que ir a un tribunal, yo creo que San Luis no debe ser la excepción a eso. Son juicios eternos. Yo tuve un juicio que me duró 15 años. Bueno, eso es lo que hace a la desconfianza de la justicia, y esa es la reforma judicial que necesitamos. Un expediente totalmente electrónico, así como estamos teniendo, ir a la oralidad. Se propende en esta reforma a la oralidad, es decir, que los juicios sean orales, públicos, televisados, que uno puede ir a la audiencia con su celular, empezar a filmar y transmitir en vivo cómo son los testimonios, los alegatos. Entonces, corriendo las cortinas, entra la luz y se empiezan a notar muchas cosas que tienen que cambiar en la justicia. Los procesos tienen que ser mucho más rápidos, efectivos. Una justicia que es lenta no sirve. Entonces no podemos tener una justicia del siglo XIX. Ya pasó el siglo XIX, pasó todo el siglo XX, ya estamos bastante adentro del siglo XXI, ¿no? Ya estamos llegando, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar entrando en la tercera década del siglo XXI. Entonces esas son las deudas pendientes. Basta de un conservadurismo totalmente quieto, estático, de que las cosas no tienen que modificar. ¿Por qué no tienen que modificar si la vida se modifica? La vida nos llevó a esto, a estar haciendo este vivo de Instagram. Así que hay que ver todo como oportunidades. Nosotros tenemos un vaso que dice que hay que ver el lado lleno o el lado vacío. Tenemos que ver incluso las gotas que están en el vaso, las gotitas de agua que están en el vaso para poder mejorar y ser siempre con una actitud proactiva, una actitud optimista. Y esto nos tenemos que poner de acuerdo todos los argentinos. Yo creo que si uno se sienta en una mesa y escucha al otro, todos vamos a coincidir en que hay que reformar la justicia. Me parece que, bueno, medio presencial, medio virtual. Nosotros ahora estamos hablando a 1000 kilómetros de distancia y tranquilamente podemos estar dialogando, nos escuchamos. Entonces, nos vemos, las soluciones están. Yo podría estar redactando, te mando un borrador, el otro le manda con alguna otra modificación, se consultan a las asociaciones, todos pueden participar. En definitiva es cuestión de involucrarse. La reforma es muy amplia y podría ser más amplia todavía. Y esto es lo que hay que aprovechar. ¿Va a ser la solución definitiva? No va a ser la solución definitiva. Yo te decía que tengo 28 años de abogado. Yo me recibí en el año 92. Cuando me recibí muy jovencito, fui al tribunal y estaban repartiendo unos volantes, ¿sí? No había redes sociales, hay muy poquitas redes sociales. Asamblea en el Colegio de Abogados. Tema: reforma de la justicia. Crisis de la justicia, reforma de la justicia. 92. 92. 2 años antes de la reforma de la Constitución. Exactamente. Y ese volante podría tener la misma actualidad hoy. La justicia sigue en crisis,
se modificó la Constitución, hubo leyes, pasaron gobiernos de todos los colores, y sin embargo seguimos en crisis. Bueno, es hora de empezar a buscar el norte, el buen norte, ¿sí? A buscar los buenos ejemplos que se han dado en el mundo, ejemplos estables, y tratar de torcer el rumbo y que el Poder Judicial no esté ajeno a los problemas de la sociedad, ¿sí? Porque viven en un microclima, ¿no? En un microclima bastante cerrado, totalmente ajenos a los problemas de la sociedad. Tienen buenos sueldos, los judiciales, es decir, que en ese sentido no puede haber quejas. El diario La Nación publicó la semana pasada una información pública de los sueldos que tienen los magistrados jubilados, ¿no? Que son sueldos, ojalá toda la población pudiera tener esos sueldos. Uno no quiere que tengan menos eso, sino que todos tengan acceso a eso, ¿sí? Nivelar para arriba y no para abajo. Exactamente, exactamente. No que el otro sea pobre, sino que yo también tenga acceso a eso. Totalmente. Así es como tenemos que ver la cuestión, Oscar. Bueno, César, la verdad que ha sido un placer escucharte y ojalá que vengas, y si no podés venir y seguimos con este tema de la pandemia, ojalá que te puedas dar una charla virtual para nuestros profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra universidad, que seguramente algunos se conectaron y seguramente lo van a ver. Y la otra, gracias por poner un poquito el foco en los puntos principales que se propone de la reforma para que la gente vaya sabiendo, porque hay gente que se opone y no sabe para qué se opone, o hay gente que dice, sí, necesitamos una reforma, pero no sabe de esto, y por eso yo te he consultado y te invité para que hiciéramos este diálogo, con mate y todo, ¿eh? Perfecto, sí, yo también acá, así que esto también nos une a los argentinos. A disposición, cuando quieras, y con la gente, los amigos y compañeros y colegas de San Luis me llevo espectacular, hay una sintonía muy interesante y voy a seguir en contacto con ustedes, más cuando quieren tener su propia caja de jubilaciones y otros proyectos, siempre para el beneficio de todos, ¿no? Bueno, gracias. No quiero involucrarte en mi editorial final de este encuentro porque vos podés escucharla, porque sos libre de escucharla, pero no te quiero involucrar porque a veces las opiniones mías no tienen por qué coincidir o no con las tuyas. Así es que muchas gracias. Perfecto. Bueno, gracias y hasta pronto, Oscar. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. El doctor César Grau, un catedrático, además un tipo muy sencillo para explicar las cosas que tienen que ver con la reforma a la justicia que se pretende hacerlo ahora. Él está a favor de la reforma judicial y por supuesto explicó los puntos centrales que se pretenden en la